Pues si quieren, vamos a hablar de cosas de científicos soberbios y dogmáticos, que esos sí que son los teóricos, que tienen sus dogmas fijos y no se mueven de ellos. Están empeñados en que tiene que haber una cosa llamada gravedad cuántica, que tiene que ser la teoría ya final de todo, que tiene que juntar la relatividad general con la física cuántica, y que eso hay que hacerlo con teoría de cuerdas. Y ahora, pues por suerte viene gente que nos abre los ojos y nos ilumina. En este caso, unos investigadores de Holanda, Canadá y Alemania, Draper et al., que han publicado un artículo en Physical Review Letters, que se titula, yo me voy a caer en el título y les voy a pedir que me expliquen esto de qué va. Amplitudes finitas de gravedad cuántica, 2 puntos. Y luego dice en inglés, no strings attached, que es un juego de palabras, ¿no? Que yo no sabía que una revista seria como Physical Review Letters admitía estos juegos de palabras, pero bueno, está gracioso. No strings attached porque la clave del artículo yo entiendo que es que esto lo hacen sin usar cuerdas. Que están diciendo se puede llegar a la gravedad cuántica sin usar cuerdas, que eso por lo visto es una cosa que los dogmáticos no aceptan. Pero claro, tiene un juego de palabras porque el strings attached es una expresión en inglés que quiere decir algo así como, yo creo que lo Sin estuve pensando ataduras, ¿no? ayer. ¿Cómo? Sin ataduras. Sin ataduras. Yo lo estaba pensando ayer que la traducción en español sería algo así como sin compromiso, porque se Sí. usa mucho cuando se habla de relaciones, por ejemplo, esporádicas y tal. Dicen, no strings attached, como sin compromisos aquí, en plan, Mm. eh, con total libertad, ¿no? Pues O a yo veces, eso por no lo ejemplo, sabía. Y quiero decir, y no entendía muy bien, digo, bueno, pues han querido poner aquí una segunda parte un poco... No lo sabías porque sos una persona seria, lo tuyo siempre es con compromiso. Pues eso será. Pero eso también no solo en relaciones, sino puedes mirar aquí cuánto va a costar y tal sin comprometerte a comprarlo. También se exacto. usa. Vale. Te puedes llevar algo sin compromiso y luego lo puedes devolver, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones se suele decir eso, no strings attached, no tiene cuerdas atadas, ¿no? No hay ataduras, no te vas a atar por el hecho de hacer esto, ¿no? Bueno, entonces aprovechando que están José y Gastón, pues quizás nos pueden explicar esto un poco. José, ¿tú cómo has leído el artículo, supongo? ¿Tienes opinión al respecto? Bueno, ya que los propios autores dicen que el artículo es sin compromiso, sin ataduras, no sé cómo tomarme esa declaración de principio. No, a ver, el artículo este toca muy de cerca algo en lo que yo trabajé hace unos pocos años. De hecho, cita nuestro trabajo en el artículo en un par de lugares de la discusión, porque justamente en los últimos años, y cuando digo últimos años quiero decir la última década, empezó a fortalecerse la idea de que uno podría, digamos, sin conocer si hay una teoría cuántica de la gravedad o no, o sin prejuicios en principio, intentar ver si partiendo de la relatividad general, que está muy bien establecida, y tratando de incorporarle aspectos que sí o sí debería tener, si damos por sentado que la teoría de la relatividad general es la descripción de grandes escalas espaciales o bajas energías de alguna teoría, entonces la idea es ver, bueno, puedo tratar de adivinar algo de esa teoría, aunque no sepa cuál es, yendo al revés, no yendo como haría la teoría de cuerdas, que es primero lo construyo la teoría de cuerdas y luego deduzco a partir de allí todo, sino al revés. Parto de lo que conozco e intento ir hacia lo desconocido. Entonces, sorprendentemente aparecieron algunos resultados interesantes que muestran que, claro que uno podría verlo, supongo que gente de la comunidad no cuerdística puede ver como sospechosamente que las conclusiones de estos trabajos suelen ser que la teoría de cuerdas resuelve problemas que si no podrían aparecer. Concretamente el trabajo en el que participé yo, lo que veíamos era, después probablemente comento un poco más en detalles y seguramente en la discusión, pero veíamos que si uno intenta llevar adelante la idea de que la relatividad general es de verdad la descripción de bajas energías de la teoría verdadera, en teoría cuántica de campos hay un formalismo en el cual eso se realiza, que es el formalismo de teorías efectivas, que te dice cómo uno debe, si uno tiene una teoría que vale a bajas energías, cómo uno debería ir construyendo los términos que van entrando en la teoría a medida que uno va subiendo la energía. Entonces lo que hicimos en ese trabajo fue... Esos son las famosas torres. No, que se van añadiendo. esos son términos que normalmente, si uno mira cualquier, no quiero usar la palabra, pero bueno, estamos en coffee break, así que puedo. Si uno mira la acción de la teoría del lagrangiano, el hamiltoniano, la energía, normalmente todas las teorías físicas fundamentales
tienen una energía que va como el momento al cuadrado, que tiene derivadas en la acción que son de segundo orden, digamos. Aparecen de cualquier manera, hay principios por los cuales uno construye estas cantidades, pero hay dos derivadas, si uno las cuenta ingenuamente. Y entonces el tema es que la derivada termina, cuando uno, en los campos, termina recogiendo la energía o el momento del campo. Entonces la idea es que si uno tiene correcciones a energías superiores, estas energías van a ser términos que, como si fuera una serie de Taylor, tienen potencias superiores de las derivadas. Entonces típicamente son términos con más derivadas que las dos derivadas del término cinético normal de cualquier teoría, sea la relatividad general, cualquier teoría de las fundamentales de la física, salvo la de Dirac, que tiene una sola derivada, pero si no tienen dos derivadas. Entonces, bueno, la idea es que tiene que haber... Déjame decir, perdona, cuando José está hablando de la acción, no se refiere a la partícula el acción, sino No. lo que en la España peninsular dirían la acción, que a veces viene bien Okay. el romper la Viene ambigüedad. bien la C, vale. Sí, es una magnitud física que se calcula a partir básicamente de la energía del sistema con los cálculos apropiados. O sea, es digamos, otra manera de codificar la información que tú tienes en la energía del sistema. Claro, pero normalmente en las teorías cuánticas es particularmente útil porque de ahí uno puede sacar, digamos, las reglas de cuantización de una teoría se desprenden. Si uno conoce la acción, uno en principio sabe qué camino hay que seguir. Sí. Entonces, de hecho, en la relatividad general, si uno, conociendo la acción de la relatividad general, uno sigue esos pasos, uno se da cuenta que no puede cuantificar la relatividad general. Ese es el gran conflicto entre la cuántica y la relatividad general. Bueno, si uno introduce estos términos con más derivadas, que en la relatividad general deben mantener el hecho de que la teoría no discrimine entre direcciones, no discrimine entre observadores que se mueven a velocidad constante, bueno, una serie de principios que son los básicos de la relatividad general, uno tiene un conjunto de términos que uno puede escribir. Y lo que mostramos nosotros en nuestro trabajo es que los términos cuadráticos en la curvatura, el término de Einstein-Hilbert es lineal en la curvatura. Los términos cuadráticos y cúbicos se puede mostrar que producen una violación de causalidad en la teoría. Lo vimos de varias maneras esto, en particular, especialmente cuando uno hace choque de gravitones, que alguien podrá decirme nadie vio nunca un gravitón, pero bueno, obviamente la idea es que uno, en algún momento uno podría ver gravitones y uno podría imaginarse cómo sería un choque de gravitones, particularmente en el inicio del universo debe haber habido un montón de choques de gravitones. Sí, y entonces, si me permites hacer Sí. un comentario muy breve, Dale. estos términos que acabas de comentar con derivadas superiores y todo esto son útiles para muchas cosas, pero sobre todo pasan a ser relevantes para procesos que ocurren a energías altas y también cuando uno quiere una precisión muy grande, ¿no? Cuando quiere procesos ver muchos decimales, pues todos estos términos con derivadas adicionales pasan a ser importantes. Con lo que cuando uno pretende encontrar una teoría que valga para todas las energías, incluyendo energías altas, pues te terminan influyendo todas estas cosas y necesitas tener en cuenta estos procesos. Claro. En principio, de hecho, una vez que uno está en esa situación que dice Alberto, inexorablemente uno necesita todos los términos. O sea, es que es una serie infinita y eso normalmente es intratable. Y la teoría de cuerdas es una especie de promesa de que la teoría de cuerdas ya tiene todos esos términos incorporados de algún modo. Ahora, aquí lo que hicimos fue en 4 dimensiones espaciotemporales, sin suponer teoría de cuerdas, ver qué le pasa a este choque de gravitones. Vimos que hay una violación de causalidad, que un gravitón podría dar una vuelta por el espacio-tiempo y volver al mismo punto, digamos, a menos que la única forma que encontramos de curar ese problema es que la teoría tenga más grados de libertad de los que aparentemente tiene. Esos grados de libertad tienen que ser masivos y tiene que ser una torre infinita de partículas de spin creciente. Cosa que la teoría de cuerdas tiene. Entonces, de algún modo, nuestro trabajo, era una especie de indicio de que la teoría de cuerdas, aunque uno no parta de ella, digamos, la propia teoría te pide por consistencia elementos que aparecen en la teoría de cuerdas. De hecho, bueno, hubo un montón de papers posteriores que hicieron incluso más robusto esta idea. Esta gente medio un poco en esa misma línea lo que hace es algo distinto, con un resultado distinto también, pero es que las hipótesis son de entrada distintas. Porque no tengo muy claro exactamente en qué partes sé en qué se apartan de lo que hicimos nosotros. Concretamente,
Es bastante técnico poder explicarlo, pero Mm. la forma en la que describen lo que sería el gravitón, normalmente cuando uno tiene una partícula, en teoría cuántica de campos, uno tiene lo que se llama el propagador de la partícula. El propagador de la partícula es cuando uno escribe los famosos diagramas de Feynman, es qué es lo que uno pone cuando hay una línea de esa partícula. Sí. Y esta gente lo que hace es un choque de se inventa dos partículas escalares, que no, o sea, es un ejercicio académico, no existen esas partículas a priori, y lo que hace es un choque de estas partículas escalares mediados por un gravitón. Mm. Y al propagador de gravitón le introducen correcciones del tipo de las que estudiamos nosotros, digamos, del tipo de las que estudiamos nosotros, pero bueno, no del tipo en realidad. Moralmente es parecida a la idea, pero el propagador de ellos tiene características matemáticas radicalmente distintas a las nuestras. En particular, solo porque sé que este programa lo sigue gente con bastante formación matemática, los propagadores suelen tener polos, y este propagador tiene polos en el eje imaginario. Tiene una torre infinita de polos en el eje imaginario, cosa que nosotros no permitimos ni siquiera que tenga. Entonces, de entrada, veo que hay un punto en el cual este trabajo es radicalmente distinto al nuestro, aunque luce parecido, pareciera estar viendo el mismo tipo de cosas, llega a una conclusión distinta, pero arranca con gravitones que son distintos. Entonces yo no tengo muy claro. Finalmente lo que ellos terminan demostrando es que efectivamente pueden encontrar un choque de escalares mediado por un gravitón que no tiene ningún problema de los que suelen aparecer cuando uno incluye términos de orden superior en las derivadas, que suele haber violaciones de causalidad, de unitariedad, hay un montón de problemas que suelen aparecer, y ellos dicen mostrar que no aparece ninguno de estos problemas, pero por ejemplo no estudian directamente lo que sería la colisión de gravitones, que es en la que nosotros encontramos este problema. Igual sospecho que puede que no encuentren el problema de ellos, porque para nosotros es central en nuestro trabajo el tema de que el choque de dos gravitones, un vértice en el cual confluyen tres gravitones, por ejemplo, dos gravitones que chocan y sale otro, tiene una estructura que solo admite tres posibles términos. Y nosotros estudiamos esa estructura. Y es ahí donde encontramos el problema de causalidad. Yo creo que ellos, mirando el tipo de términos que ellos incluyen en su estudio, yo creo que no modificarían el vértice de la relatividad general. Y si no modifican el vértice de la relatividad general, yo esperaría que no tengan ningún problema de causalidad del que encontramos nosotros, lo cual coincidiría con o sea, simplemente sin entender del todo el análisis técnico que ellos hacen. No me sorprende, en cierto sentido, que no encuentren problemas de causalidad, porque creo que aunque la teoría que tienen tiene el aroma de tener el mismo tipo de ingredientes que lo que miramos nosotros, no los tiene realmente. Digamos, hay un montón de detalles que no entiendo del trabajo como para... Yo tengo una pregunta para ti, José, súper básica, en realidad no tanto sobre el trabajo, sino sobre como la base de esto, que es, yo en mi cabeza de físico de partículas, ¿vale? Que no sé mucho de cuerdas, el pensamiento que yo tenía es las cuerdas son útiles para renormalizar la gravedad porque porque te introducen un cutoff de manera natural, digamos. O sea, cuando tus partículas son puntuales, tú puedes sumar siempre energías cada vez mayores, porque siempre puedes tener cosas cada vez más pequeñitas que corresponden a energías arbitrariamente altas. Mientras que cuando tienes una cuerda, al final tienes un tamaño mínimo, más allá del cual ya no puedes llegar. ¿Esto es así? O sea, quiero decir, la razón por la que las cuerdas son útiles para resolver estos problemas de infinitos, ¿es eso? ¿Que hay un tamaño mínimo? Es así, pero no es solo eso. O sea, bueno, eso probablemente Gastón tenga muchas cosas interesantes para agregar a esto. No es solo eso, o sea, sino uno simplemente lo que podría afirmar es, en lugar de teoría de cuerdas, afirmar que, no sé, que hay discretizar el espacio-tiempo y poner un tamaño mínimo. Y eso no funciona igual. La teoría de cuerdas tiene, cuando uno simplemente supone que lo que hay es una cuerda, que la cuerda se desplaza por el espacio y uno cuantiza ese sistema, encuentra que hay simetrías muy curiosas que, por ejemplo, hacen que una cuerda que se mueve en un espacio, por mencionar una, pero hay muchas de este tipo, una cuerda que se mueve en un espacio-tiempo no distingue en ciertas situaciones, no distingue entre un espacio muy grande y uno muy pequeño. Digamos, aparecen dualidades, ¿no? O sea, una cuerda moviéndose en un espacio de ciertas características es exactamente igual que otra cuerda moviéndose en un espacio de características aparentemente muy distintas. Sobre todo porque la teoría de cuerdas tiene inexorable, cuando uno cuantiza la teoría de cuerdas, uno ve que aparece la gravedad, y eso es por supuesto que
el punto inicial del entusiasmo, pero aparece en otros campos. Y entonces, en realidad, cuando uno ve estas dualidades, lo que ocurre es que la frase completa sería una cuerda en tal espacio-tiempo con tales campos es igual que una cuerda en tal otro espacio-tiempo con tales otros campos. Casi nunca uno nombra los otros campos porque no interesan demasiado. Vale. Lo cierto es que, debido a eso, se suele hablar de una especie de geometría cuerdista, stringy geometry, ¿no? Que es la geometría que ve la cuerda, que es una geometría muy distinta que la geometría habitual basada en puntos abiertos, curvas, etc. Es una geometría con algunos aspectos a veces paradojales, paradigmáticos, que hay que entender bien. Entonces Vale. no es exactamente, por supuesto que contiene, digamos, creo que la respuesta en corto sería contiene esa idea y por eso funciona como una teoría completa en ultravioleta. O sea, uno puede llegar hasta tirar los momentos, integrar los momentos sin problema que aparezcan infinitos por poder tener puntos infinitamente cercanos, pero tiene más que eso. Vale, y entonces, o sea, quiero decir, estos autores en este trabajo no afirman, digamos, tener una teoría de gravedad cuántica sin cuerdas. Lo único que afirman es, hemos encontrado un cierto caso en el que nosotros hacemos el cálculo y resulta que lo podemos hacer hasta el final, sin necesidad de introducir otra cosa. Sí, en el título está claro, o sea, no ponen finite quantum gravity, 2 puntos, sino ponen finite quantum gravity amplitudes. Entonces, Vale. un cierto tipo de amplitudes. A ver, el trabajo es interesante porque uno podría tener el prejuicio, dado todos los trabajos que surgieron en la época en la que escribí yo el mío y otra gente, uno podría tener el prejuicio de que siempre van a aparecer problemas de causalidad o de unitariedad cuando uno estudia correcciones a la relatividad general, y esta gente muestra que no siempre. Digamos, yo diría que en síntesis muestra que no siempre, y muestra una situación en la que no ocurre, y luego la parte que quizás me falta para completar y conectar con lo que estás preguntando, es que ellos muestran que el comportamiento que obtienen en las amplitudes, cuando estudian eso, el choque de dos escalares con un gravitón en el medio, tiene un comportamiento que cuando envían la energía del choque va infinito, bueno, no les diverge, va a una cantidad finita, de ahí el nombre, el título de la charla, pero es que además, aparentemente, va a un valor finito de la manera que se espera en otra de las aproximaciones a la gravedad cuántica, que es la llamada asymptotic safety, o sea, la gravedad cuántica de seguridad asintótica. Sí. Que es una formulación que sostiene, es una idea creo que originalmente de Weinberg, que sostiene que en realidad lo que ocurriría, la forma en la que resolvería esta teoría, el problema de los dos puntos infinitamente cercanos, es que tiene un punto fijo en el ultravioleta. Bueno, técnicamente tiene un punto fijo en el ultravioleta, quiere decir que cuando uno toma ese límite de los puntos yendo a coincidir en el espacio, que uno espera tener infinitos, todos los que uno calcule fluye a valores finitos. Cosa que, bueno, puede ocurrir en teoría cuántica de campos, algo que podemos fabricar teoría cuántica de campos sin gravedad en las que eso ocurre, y hay una subcomunidad, digamos, de la física teórica que sostiene que esa es la forma en la cual la gravedad resolvería el problema de las pequeñas distancias o de las grandes energías. Sí, yo creo que una cosa, no es la única cosa, pero una cosa que sería interesante que al público le quedara claro es que uno de los problemas con los que jugamos aquí es que en teoría cuántica de campos podemos tener esos puntos todos los cercanos que queramos, ¿no? O sea, podemos tener cuando digo puntos, quiero decir interacciones. O sea, quiero decir, hay una cosa que se propaga entre dos puntos del espacio-tiempo, y esos dos puntos, yo en teoría cuántica de campos nada me impide ponerlos increíblemente cerca. Y eso te genera toda una serie de problemas matemáticamente. Entonces, este trabajo, de alguna manera, encuentra una manera de, sin decir estos objetos tienen un tamaño finito y por eso no los puedo poner todo lo cerca que quiera, pues bueno, parece que encuentra una manera de que le salgan finitas las amplitudes, pero es un caso particular y no tanto una teoría. Totalmente, un caso particular. De hecho, es un conjunto de amplitudes en particular. O sea, cuando uno mira el paper, como hace poco vi un meme con el que me siento identificado e incluso retratado también, porque creo que todos estamos muy forzados. El ejemplo del Fofano se parece un poco a eso. Uno tiene la obligación de poner un título que sea muy sexy, un abstract que sea lo suficientemente sexy por no vaya a ser que alguien lo lea, y luego en el paper uno confiesa la verdad de lo que uno hizo, que suele ser menos que lo que dice el abstract y bastante menos que lo que dice el título. Entonces aquí,
cuando uno mira el ejemplo que ellos dan, finalmente, después de todas estas frases, bueno, pues escriben un modelo concreto con una serie de funciones a las cuales cuando van a hacer el cálculo les empiezan a imponer ciertas condiciones para mostrar que con esas condiciones encuentran el resultado, pero está muy lejos, a mi entender, que siempre puede ser que yo no lo entienda, pero creo que está muy lejos de ser una prueba general. O sea, simplemente Claro. encuentran un huequito en el cual esto funciona, y evidentemente, bueno, es interesante, o sea, puede ser que ese huequito crezca. De hecho, tiene un paper largo que sacaron simultáneamente, yo no tuve tiempo de mirarlo, no sé si hacen mucho más que esto, o simplemente explicitan los cálculos, pero este paper es bastante críptico. Bueno, es una letra. Yo no lo he mirado tampoco, así que no lo sé. No he tenido tiempo. Déjame entonces, bueno, quiero preguntarle también a Gastón qué opina, pero antes quizás como resumen para un público general, a lo mejor que no haya seguido mucho la conversación, el resumen sería que lo que realmente hacen estos autores es plantear una situación concreta en la que pueden resolver un cierto problema de gravedad cuántica sin usar cuerdas. Pero eso no quiere decir, como salen los titulares y como dice por ahí, que hayan demostrado que se puede hacer una teoría de gravedad cuántica sin cuerdas. ¿Sería correcto ese resumen? Sí, totalmente. Sí. Y creo que eso es fundamental, ¿no? Porque es que no tienen una teoría. Si no tienes una teoría, bueno, pues tienes un cálculo interesante, pero... No, pero bueno, puedes poner argumentos para decir, puede existir una teoría que, pero no es el caso, ¿no? Déjame ver qué opina Gastón, que también, supongamos que José no está aquí escuchando, Gastón, ¿qué tendrías que decir sobre este artículo? Bueno, yo hablaría, esto no es porque sea mi amigo, hablaría también del trabajo de él, pero diría cosas del trabajo de José que José no dijo, ¿no? También, que me parecen importantes. Una es que en el trabajo de ellos, que estudian qué correcciones en la teoría de la relatividad general, teoría que suponemos que tiene que ser completada, porque en sí misma encierra ciertas incompatibilidades con la cuántica, la no renormalizabilidad, digamos. Cuando ellos estudian que, siendo, digamos... Perdona, vamos a entrar en eso, vamos a abrir ese melón. La no renormalizabilidad de la relatividad general. ¿Puedes explicar de forma sencilla qué significa esa aseveración? Porque la oyes en muchos ámbitos. Uno cuando, en teoría, siempre en teoría cuántica de campos, sacando ejemplos muy académicos, de hecho, en las teorías cuánticas de campos que describen la naturaleza, todas ellas, uno cuando hace el cálculo, se enfrenta a los cálculos, no los del primer orden, pero cuando quiere ser un poquito más fino y ser un poco más preciso con el cálculo, se encuentra de golpe con resultados que son infinitos, ¿no? Son resultados que son infinitos y que le sacaron el sueño a muchos físicos durante la década del 60 en particular. Ahora, ¿cómo puede ser que el resultado a primer orden dé bien y a segundo orden, cuando uno quiere ser un poquito mejor, dé infinito, ¿no? Bueno, hay desde los 60, pero en particular desde los 70, uno aprendió a domar esos infinitos, es decir, a darse cuenta que no están ahí, que son parte de una forma incompleta de calcular. Hay un método matemático para extraerle, para hacerle, digamos, para someter a interrogatorio a la teoría, decirle, no, decime cuánto te tiene que dar, hasta que automáticamente confiesa y dice, tenés razón, el resultado finito y es este. Eso se conoce como proceso de renormalizabilidad. La teoría de la relatividad general, es decir, de todas las fuerzas de la naturaleza, la gravedad, solo la gravedad, es la única que sigue resistiendo ese interrogatorio, que sigue sin dar una respuesta, no se ve atemorizada en ese interrogatorio y sigue dando resultados infinitos, ¿no? Ahora, entonces uno se da cuenta que esa teoría en realidad... ¿Te refieres a las ecuaciones de Einstein? Cuando dices las ecuaciones de Einstein, la teoría de la relatividad general, la teoría de la gravedad son sinónimos, las ecuaciones de Einstein siguen, pero uno cuando las mira un poco fuerte se da cuenta que no es descabellado que sigan dando infinito, porque tienen todo el aspecto de ser una teoría, lo que se conoce como efectiva, es decir, una teoría que no va a ser la fundamental. Y eso tiene que ver con detalles matemáticos de sus ecuaciones. Básicamente las unidades de su constante acoplamiento. Entonces, al menos es sospechosa de no ser una teoría final. Entonces uno dice, bueno, como tantas veces pasó, cuando antes del modelo estándar de las partículas fundamentales teníamos la teoría de Fermi, que tenía el mismo problema que la teoría de Einstein, y se descubrió no fundamental. Entonces uno dice, bueno, habrá una teoría que completa la de Einstein. La de Einstein es buena hasta ciertas energías, y luego vendrá una mejor. Cuando uno suspende el juicio sobre si es esa la teoría de cuerdas o no, como hicieron Maldacena y José en su paper, junto a otros dos amigos, a Gian y a Sasha, lo que hicieron ellos es decir, bueno, a ver, no pensemos en teoría de cuerdas, pensemos qué cosas deberían corregir a la relatividad general para que sean consistentes, ¿no? Y bueno, ellos se encuentran, como decía José bien, no voy a repetirlo, pero grosso modo decía,
ellos se dan cuenta que la manera de salvar esas inconsistencias, en ese caso eran otras inconsistencias que tienen que ver con la violación de causalidad, aparecían unos términos que uno tenía que agregar que representan grosso modo que la relatividad general, aparte de gravitones, tenés que poner, como decía José, partículas de spin más alto y de masa más alta. Esas partículas aparecen a ciertas energías, se encienden, no las verías a bajas energías, pero aparecen a altas energías, y vienen a curar, a contrarrestar los efectos que tendría uno si solo tuviese la relatividad general. Ahora, ellos muestran no solamente eso, sino a qué energías aparecerían esos términos. Es decir, la masa de esos estados, uno sabe, según el análisis que hicieron José y sus colegas, uno sabe a qué energías aparecerían. Eso, grosso modo, la masa de esos estados está relacionado con la inversa de la constante de acoplamiento, la raíz cuadrada de la constante de acoplamiento, de esos términos que vendrían a corregir las ecuaciones de Einstein. Ahora, en este paper de estas personas, ellos primero, voy a hacer la misma crítica porque creo que es la evidente, ellos consideran un proceso muy particular, un canal muy particular, un sector muy particular, que es pensar dos partículas distintas, escalares, no cargadas, sin masa, y que se intermedian, o sea, viene una partícula de una de ellas y la otra, se la llaman phi y xi, son dos partículas distintas pero con cualidades parecidas, y se empiezan a sentir, se intercambian gravitones y se ven dispersadas, o atraídas, se ven deflectadas. Ahora, no estudian un proceso que es crucial y que es el que sí estudiaron José Malacena y nuestros otros amigos, que es cuando dos gravitones en sí vienen, es lo que decía José, vienen y se intercambian a su vez un gravitón. Eso es algo que, dada la no linealidad de la teoría de Einstein, eso puede ocurrir. Dos gravitones se intercambian gravitones, ¿no? Esa redundancia tiene que ver con la no linealidad de la teoría. Ese proceso es un proceso que ellos no ven, no estudian, ¿no? Y es un proceso que yo me permito dudar de si no les traerá problemas. Ese proceso es más difícil de curar que el otro, de hecho, si uno mira rápidamente con las técnicas que estudiaron ellos, que es la de la acción efectiva. Uno puede intentar hacerlo, pero no es trivial, no es fácil adaptar un caso al otro. Por otro lado, lo que decía José es crucial, esto de la estructura de polos que tiene el propagador, estos polos complejos, en el plano complejo, en el espacio de momentos, que son importantes para que a ellos les pase lo bonito que reportan que les ocurre, que son ciertas cancelaciones, y que tienen que ver con diferentes polos de esos imaginarios que aparecen, se cancelan entre sí, confabulan para que el resultado sea finito. Perdona, matemáticamente la definición son soluciones singulares de una función, ¿no? Una determinada sí, función. los polos son el propagador, que es la función de Green, que básicamente te dice que cuando los polos son los que te dicen qué tipo de partículas se están intercambiando en el espectro. Entonces uno asocia esos polos a cantidades reales usualmente, porque tienen que ver con el momento al cuadrado. O las masas, mejor dicho, de las partículas. Cuando los polos están en el eje real, son las masas de las partículas que se están moviendo ahí. Cuando están en el eje imaginario, es un poco más difícil. Estos polos imaginarios son como masas imaginarias, porque los polos tienen que ver con la masa al cuadrado, ¿no? Bueno, tienen que ver con la masa, depende del tipo de partícula que uno esté intercambiando. Acá son polos que corresponden a partículas intercambiadas en el medio, ¿no? Estas dos partículas que chocan se intercambian entre sí. Partículas de spin 0, o sea, otros escalares, y partículas de spin 2. Y todos esos polos confabulan de manera interesante para que ellos tengan... Ahora, esto parece, o sea, de acuerdo con José, el paper es escueto y críptico. Es difícil escabullirse en los detalles, meterse ahí. Es muy fácil perderse en los detalles. Ahora, es muy difícil saber qué pasaría, pero es difícil de creer, o al menos habría que mostrar que es así, que hacer el choque de dos gravitones que intercambian un gravitón tiene las mismas propiedades. No parece nada evidente porque la forma de la acción efectiva es muy para el modelo, para el canal que están estudiando. Por otro lado, hay frases en el paper... Gastón, una pregunta antes de que continúes, perdona. Entiendo de lo que dices que el proceso con dos gravitones yendo a dos gravitones, intercambiando gravitones por en medio, es más interesante porque es un proceso puro de gravedad, digamos, que en él estás viendo de verdad dinámica solo de gravedad, porque solo hay gravitones. Bueno, depende. Sí, yo estoy diciendo eso, pero déjame que lo relativice también. Por ejemplo, pensemos en cuál es el verdadero problema de la relatividad general. Cuando uno hace un cálculo de la relatividad general y piensa que vienen dos gravitones y se intercambian otros dos gravitones que vuelven a salir dos gravitones, lo que uno conoce como un loop de gravitones,
La relatividad general es renormalizable a un loop. No lo es a 2, pero sí lo es a 1. Pero no lo es cuando uno introduce materia, incluso a un loop. Entonces, no es cierto siempre que el acoplamiento de materia y gravedad es más fácil que gravedad con gravedad. Eso no es en general cierto. Creo que sí lo sería en este caso por el tipo de acción efectiva que uno tendría que escribir. No es un corolario general, pero en este caso sí. Por otro lado, hay afirmaciones en el paper que no entiendo, porque dicen algo así como, nosotros no necesitábamos términos de derivadas superiores y cosas así. Entiendo a qué van, pero si uno lo toma estricto senso, no es cierto eso, porque si uno mira la forma de la acción efectiva, tiene acoplamiento con el tensor de Weyl, tiene acoplamiento con escalar de curvatura a ciertas potencias, o sea, la acción efectiva contiene derivadas superiores. Lo que quieren decir ellos es que no necesitan suplementar esa acción efectiva con contratérminos propios que uno agrega en gravedad, como R al cuadrado, y qué sé yo. Pero bueno, eso porque depende del canal que estás estudiando, ¿no? No queda claro que eso es una afirmación que uno sostendría si estudia otro proceso. Por ejemplo, gravitón escalar, un proceso tan simple que sería... No, es difícil ver el paper porque como es sucinto lo que escriben, es un Physical Review Letter, es un paper técnico, pero estudian solamente ese proceso. Y puede pasar, qué sé yo, uno tiene que estar... Podría pasar por ejemplo, uno sabe una revisión reciente de la última década de una teoría que se creía enferma y que luego la gente se dio cuenta que se había calculado mal. Así que hay que ver cuál enferma estaba, que es la que se conoce como supergravedad con 8 supersimetrías. Es una teoría de campos que hubo mucha discusión de vuelta, una rediscusión en la última década y media sobre si era una teoría que era finita o no, si era renormalizable, una teoría de gravedad, incluye otros campos, porque es una supergravedad. Pero incluye otros campos, pero en particular la gravedad, en 4 dimensiones. Bueno, hubo mucho debate sobre eso y discusiones sobre qué cálculos se habían hecho mal, qué hay que rehacer y qué conjeturas hay sobre los cálculos que quedan. Hay toda una subdisciplina sobre eso. Ahora, el mero hecho independientemente de cuál sea la respuesta, el mero hecho de que uno se plantee la pregunta, ¿es esta teoría de campos muy simétrica una teoría consistente que incluye la gravedad? Eso demuestra que no es que sea imposible, ¿no? No es que sea imposible. Pero lo que tiene que pasar tiene que haber muchas casualidades juntas, digamos, y para ver que esas cosas se van formando tiene que estudiar varios canales. Está buenísimo que haya un canal particular que da estas propiedades, pero yo creo que hay que hacer algún otro estudio que involucre, en mi opinión, creo que algo esencial sería, incluso para llamar a alguna teoría de gravedad, sería un canal que involucrase un estado externo de gravitón. Eso es un cálculo que estaría bueno ver si funciona con estas técnicas que ellos proponen, pero por otro lado, técnico, porque no hay una teoría atrás de esto, ¿no? Hay una forma de calcular procesos. Claro. Es una teoría, ¿no? Yo quiero agregar un comentario, perdón, Alberto, respecto a lo que habías preguntado. Sí que hay una complejidad adicional en el choque de 2 gravitones que dan lugar a un tercer gravitón respecto de lo que ellos hicieron, porque el gravitón tiene, así como un fotón tiene polarización, el gravitón tiene también polarización, pero una polarización todavía más complicada que la del fotón, porque en cierto sentido es como si fuera un fotón al cuadrado, un gravitón, en un sentido bastante riguroso. Entonces, claro, cuando uno hace coincidir 3 gravitones en un vértice, hay un montón de posibilidades. De hecho, en realidad un montón no, 3, pero cuando uno hace un escalar con un gravitón hay una sola. Y nosotros en el trabajo mostramos que básicamente la raíz del problema está en la aparición de las otras estructuras, no en modificar la estructura de relatividad general. A eso iba yo no estoy seguro, por supuesto, de si ellos hacen el caso de 3 gravitones, si van a tener un problema o no. Si lo tuvieran, tampoco me sorprendería, pero si no lo llegan a tener, tampoco me resultaría una prueba de nada, porque simplemente viendo de dónde parten, me da la impresión de que no tienen... uno puede ver que esas otras 2 estructuras que aparecen en el vértice vienen de términos muy concretos, que son el tensor de Riemann de la curvatura al cuadrado o al cubo con ciertas contracciones. Ellos no parecen tenerlos, los términos. De hecho, sí tienen el Riemann al cuadrado, pero en 4 dimensiones, que es donde trabajan ellos, no afecta ese término. Por razones que no voy a entrar ahora no viene al caso ahora, entonces no veo que en la acción tengan algo que vaya a poner en compromiso, digamos, lo que nosotros miramos. No lo veo en forma evidente.
Pero sí que efectivamente es más complicado en principio hacer compatible el choque de gravitones que el choque de escalares. Hay veces que en el choque de escalares, con un gravitón en el medio, ya aparecen los problemas, pero aparentemente a ellos no les aparecen. Eso era una de las cosas que quería comentar, y otra más, pero que se me fue de la cabeza, ya la comentaré cuando me acuerde. Vale. Bueno, yo solo quería comentar que a mí lo que más me sorprende, entre comillas, este trabajo, que bueno, que la gente haga cálculos y te informe de ello, está muy bien, es que una cosa que a menudo ocurre cuando uno hace cálculos en teoría cuántica de campos es que uno puede considerar solo unos pocos diagramas, digamos, unas pocas contribuciones a un cierto proceso físico o a una teoría, y ahí no tener ningún problema, pero que luego te resulte incluso imposible integrar ese tipo de procesos en una teoría completa, ¿no? que tenga todo sentido. Entonces, que encuentren unas amplitudes que son finitas, pues está bien, pero no quiere decir que haya una teoría consistente en donde esas amplitudes puedan existir sin estar acompañadas de otras cosas que sean infinitas. Entonces, es como un poco curioso, ¿no? El claim no, es casi anecdótico en ese sentido. De hecho, ya me acuerdo de lo que quería comentar, y acá me interesaría ver qué opina Gastón, pero nosotros mostramos que es necesaria la torre infinita de partículas masivas de spin mayor que 2, y uno podría a priori preguntarse ahí, parar ahí, decir, y bueno, ¿existirá tal teoría o no existe? Y bueno, resulta que la teoría de cuerdas tiene esos componentes, entonces uno dice, mira, existe una teoría ahí en la literatura que cumple con estas condiciones. Ellos encuentran estos polos que mencionábamos, y que también mencionó Gastón, que están todos en el eje imaginario, son todas partículas sin masa. O sea, ellos tienen una torre infinita de partículas sin masa. Y yo les haría la pregunta a ellos. Si uno quiere ponerse, obviamente el artículo me parece que está bien, y yo no digo que esté mal publicado, pero uno podría también ponerse exigente y decir, ¿hay alguna teoría consistente en la cual uno tenga infinitos grados de libertad sin masa y no tenga problemas? Porque al final, no nos olvidemos que uno está, acá siempre aparecen los infinitos de una manera u otra, y si uno está trasladando el infinito, un infinito lo estoy sacando de la amplitud, pero lo estoy de alguna manera reconvirtiendo en infinitas partículas sin masa, que van a terminar aportándome de vuelta al infinito, simplemente por el hecho de que tengo infinitas partículas que van a correr no sé, en la pata interior, o de alguna manera pueden reintroducir el infinito, pues uno podría ponerse exigente y decir, no, muéstrenme que esto es consistente. Dicho de otra forma, en algún momento, asumiendo que esta ruta funciona, hay que encontrar un mecanismo para darles masas a esas partículas, para uno verlas. ¿Cuánto de estas bonanzas de la cancelación es debido a la estructura de polos se rompe cuando encuentres ese mecanismo por el cual esos polos cambian también? Pero bueno, es lo mismo que dice José, ¿no? O sea, está solucionando el problema agregando infinitas partículas sin masa, ¿no? Que no es lo mismo que agregar infinitas partículas con una torre de estados, que es distinto, porque uno piensa ahí que uno no las ve porque están en energías altas. Acá uno las vería. Necesariamente. Claro. Bien. Pues entonces dejamos de momento este artículo como que no es la gran revolución, pero lo tenemos ahí en el radar para ver qué más hace esta gente. Y tengo que ver, no me fijé exactamente, José, en qué momento citaban tu artículo, ¿no? Pero eso hubiera Es estado uno de los bien para primeros, la creo parte que de es salseo. pero creo que me parece que es la cita 9, o 8, 9. 9, bueno. Es cuando, en un par de momentos, cuando mencionan 3 propiedades que tienen que cumplir, bueno, al principio lo mencionan en la introducción, y luego cuando en la segunda página hablan de las restricciones que aparecerían en la amplitud, mencionan 3. Y la segunda, que es la de causalidad, nos citan a nosotros una cosa que discutimos en nuestro trabajo, y que entonces ellos ven que pueden pasar por este check. Pero claro, lo hacen no exactamente en el mismo contexto que lo miramos nosotros. Yeah. Sí, yo creo que es un artículo provocador, tiene un título un poquito provocador, y que puede ser el primer paso de alguna cosa, pero sin duda en el estado en el que está ahora mismo parece como una especie de primer indicio, o quizá un primer paso, o algo un poquito incompleto, ¿no? En ese sentido.